En pocos minutos voy a compartir con ustedes un par de videos que me han dejado enfermo. No se puede ver tanta crueldad, tanta miseria moral. Los cuerpos de seguridad de la dictadura ensañándose con unos jovencitos, matándolos como si fueran animales callejeros y arrastrando sus cuerpos. Increíble. Dos de los cuales nos han llegado en calidad de primicia absoluta, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Anoche habló el presidente Trump. En general, el presidente cuando lee parece menos explosivo e iracundo que cuando improvisa, ¿no? Porque es menos auténtica, menos visceralmente él. Y se constriñe a lo que le han escrito sus asesores. De modo que, en general, dio una buena impresión. Lo mejor, al menos lo mejor para nosotros que estamos tan preocupados por la suerte de Venezuela, fue el párrafo breve pero significativo que el presidente le dedicó al drama venezolano. De nuevo confirmó que él y sus principales asesores parecen seriamente comprometidos con la causa de la libertad en ese país. 2 weeks ago, the United States officially recognized the legitimate government of Venezuela and its new president, Juan Guaido. We stand with the Venezuelan people in their noble quest for freedom, and we condemn the brutality of the Maduro regime, whose socialist policies have turned that nation from being the wealthiest in South America into a state of abject poverty and despair. Una pobreza abyecta
a niveles de Cuba o de Haití. A mí me hubiera gustado que Trump dijera algo más sobre Venezuela, pero esto ya es bastante. Y luego dijo, y creo que fue una buena frase de su discurso, y la dijo, por supuesto, pensando en Bernie Sanders y en algunos otros prominentes líderes del Partido Demócrata de cara a las elecciones del próximo año, que Estados Unidos nunca será un país socialista. Tonight, we renew our resolve that America will never be a socialist country. Ojalá, ¿no? Ojalá. Nunca se sabe, ¿eh? Es increíble la cantidad de gente joven en Nueva Inglaterra que ve con adoración a Bernie Sanders. Y Bernie Sanders es un señor que si llegara a la presidencia aplicaría unas políticas socialistas reñidas, por lo menos con el capitalismo y el libre mercado, aunque no creo que con la democracia tal como la entendemos en este país, ¿no? Bueno, Mike Pompeo, que es el canciller para todo efecto práctico de este gobierno, el secretario de Exteriores, solo que aquí se dice secretario de Estado, escribió hoy un tuit a la vista de que va a ser muy arduo que entre la ayuda humanitaria en Venezuela, diciendo que esa ayuda se requiere, se espera de un modo urgente, desesperado. El pueblo de Venezuela necesita desesperadamente ayuda humanitaria. Estados Unidos y otros países están tratando de ayudar, pero el ejército de Venezuela, bajo las órdenes de Maduro, está bloqueando la ayuda con camiones y buques tanque. El régimen de Maduro debe dejar que la ayuda llegue al pueblo hambriento. #Estamos unidos. Bueno, era previsible que Maduro y sus secuaces se opusieran a la entrada de la ayuda humanitaria, porque la ayuda humanitaria confirma el fracaso calamitoso de sus políticas estúpidas, ¿no? Y entonces Maduro no va a dejar que entre la comida, las bebidas y las medicinas, ¿no? Lo va a impedir. De momento, las fuerzas militares leales a su dictadura se han prestado para tan innoble propósito, que es seguir hambreando al pueblo venezolano. El dictador dijo hoy que Maduro está obsesionado que Trump está obsesionado con Venezuela y atribuyó esa obsesión, que no es tal, a la avidez rampante del imperio por quedarse con el petróleo venezolano. Todo esto es, por supuesto, una fabulación. Nunca en su historia Estados Unidos ha tenido tantas reservas de petróleo. El poco petróleo que importaba de Venezuela, más o menos 500.000 barriles diarios, equivalía al 2 o 3% de la demanda interna, porque Estados Unidos consume 20 millones de barriles de petróleo al día. Entonces, cuando Maduro dice vienen a robarnos el petróleo, simplemente está mintiendo. Ustedes pueden buscarle alguna explicación para la obsesión de Donald Trump contra Venezuela. ¿Tiene alguna explicación racional? ¿Es normal? ¿Ustedes saben qué es? El petróleo venezolano. Están desesperados por robarle el petróleo a la patria venezolana. Bueno, poca gente le cree, ¿no? Según las últimas encuestas, más o menos el 84% de los venezolanos que se atreve a expresarse libremente exige un cambio, ¿no? Institucional, moral, una refundación del país. Y solo 3 y pico por ciento, ni siquiera 4%, apoya a Maduro. El canciller Arreaza, que hizo una carrera política cortejando a las hijas del dictador extinto Chávez, escribe un tuit lacónico respecto de Trump. En el propio discurso del Estado de la Unión, el señor Donald Trump reconoce que está al frente del intento de golpe de Estado en Venezuela e ideologiza la política internacional al anacrónico estilo de la Guerra Fría. Trump Hands Off Venezuela es el hashtag o la etiqueta que utiliza el canciller Jorge Arreaza. Pero es que las manos de Trump ni las del gobierno de Estados Unidos están en Venezuela. Ojalá estuvieran en Venezuela, ¿no? Ojalá, ojalá. Yo espero que no desfallezca, que no desmaye el compromiso de Estados Unidos con la liberación de Venezuela y que no quede en discursos, en promesas, en buenas intenciones. No nos dejaron
entrar con la ayuda humanitaria, es una lástima, hicimos todo lo que pudimos, ¿no? Hay que seguir hasta el final, hasta el final. Y yo siempre insisto en que habrá que usar apropiadamente la fuerza en nombre del bien, ¿no? Espero que Estados Unidos no se achante en ese sentido, no recule. Porque hoy el dictador Maduro estaba envalentonado, cuenta con el auxilio, el socorro moral de López Obrador, y México no es un país irrelevante, de Tabaré Vázquez. Bueno, Uruguay sí es un país pequeñito y está al final, allá abajo, en el coño sur, y del Papa, nada menos que del Papa, que se ofrece a mediar entre Maduro y Guaidó, pero Guaidó no quiere prestarse a ese diálogo inútil, ¿no? O sea que algunos aliados tiene, ¿eh? El dictador elefantiásico Maduro, no digamos ya al dictador ruso, al autócrata chino, al tirano turco y a otros de ese pelaje. Y entonces Maduro estaba hoy encantado con la complicidad de México y Uruguay, y se alineaba con ellos. Al plan de las 4 fases que está proponiendo el mecanismo de Montevideo, integrado por el gobierno de México, Uruguay y los 14 gobiernos del Caribe más Bolivia. Anuncio el respaldo absoluto del gobierno de Venezuela a todos los pasos e iniciativas de facilitación del diálogo. Y estamos listos y preparados para participar en un proceso de diálogo soberano, constitucional, para la búsqueda de una agenda nacional de acuerdos, de paz, de entendimiento. No hay nada que dialogar con Maduro. Maduro es un criminal, es un genocida, es el secuestrador. El rehén no tiene nada que dialogar con su secuestrador. El rehén exige su liberación inmediata y que el secuestrador vaya preso. No hay nada que conversar o negociar. Luego conversaremos con Maduro cuando esté en Guantánamo para saber qué diarios quiere leer o qué estaciones radiales quiere sintonizar, o a qué hora quiere que se le sirva la comida. Comerá 3 raciones de comida caliente al día, a diferencia de lo que le ocurre al pueblo venezolano, al que ha escarnecido, al que ha humillado, hundiéndolo en la miseria más abyecta, como dijo anoche el presidente Trump. Él en Guantánamo sí tendrá la suerte de comer 3 veces al día. Maduro dijo también que su tropa tiene los fusiles bien aceitados. Ojalá esa lubricación de las armas de guerra sirviera para que introdujeran uno de esos fusiles en la cavidad posterior de Maduro. Por eso digo y ratifico, señores oficiales, señoras oficiales, por eso digo y ratifico, soldados y soldadas de la patria, milicianos y milicianas, por eso digo y ratifico, a Dios rogando con el diálogo, el entendimiento, la diplomacia, la alta política, la paz, a Dios rogando y con el mazo dando, con los fusiles aceitados para defender la soberanía territorial donde nos toque, cuando nos toque, y estar preparados. La alta política, dice Maduro, él representa de veras la alta política, no lo creo. Representa algo inferior, aún más subterráneo que la baja política, que es la política de las alcantarillas, de los desagües. Es allí donde se mueve este sujeto, ¿no? El presidente de Venezuela, señor Guaidó, exigió al dictador y a los usurpadores que dejen entrar la ayuda humanitaria. Son ya en los centros de acopio de Cúcuta por lo menos 60 toneladas de comida, principalmente para los bebés y los niños, ¿ah? O sea, fórmula, leche en polvo, fórmula para los bebés, leche para los niños. ¿Cómo es posible que la dictadura obstruya la entrada de eso y condene a morir a no pocos bebés y niños venezolanos? A las Fuerzas Armadas, una orden directa en este momento. Permitan que entre y que ingrese la necesaria ayuda humanitaria para atender a su familia, a su hermana, a su mamá, a su esposa, que seguramente necesita insumos y que algunos lamentablemente seguro también tienen algunas afecciones. Ese mensaje sigue siendo orientado
a esas Fuerzas Armadas. Y no es que no tengamos capacidad de una gran marcha a Miraflores, por ejemplo. Y no es que tengamos capacidad de una gran marcha a cualquier sector del país donde queramos acceder, porque contamos con el gran respaldo popular y la fuerza necesaria. Yo hoy pregunté, ¿qué comida, qué hay en las cajas que dicen USAID? ¿Qué hay adentro? Y me dijeron principalmente leche. Leche para bebés, fórmula, leche en polvo, no sé cómo le dicen en Venezuela. ¿Cómo es posible que no dejen entrar? Eso no se consigue en Venezuela, no hay. Y aún si hubiera, el pueblo no podría pagar por ella. Entonces, ¿cómo es posible que la dictadura sea tan insensible como para impedir que entre la fórmula para bebés? Es increíble, esto es increíble. Guaidó dijo también en este acto que no tiene miedo y que va a seguir confrontando a la tiranía bananera de Caracas. Este proceso que ha sido duro, sacrificado de mucho tiempo, de mucha gente. El elemento distintivo no es que no hemos escuchado silbidos, es que lo hemos escuchado y seguimos aquí porque no tenemos miedo. Es que lo hemos escuchado y seguimos aquí porque no es el mecanismo que elegimos de lucha. Porque no es el mecanismo que elegimos de lucha. Hace falta el doble de valor, como lo tienen nuestros jóvenes en las calles, resistiendo, incluso siendo asesinados, para que a sabiendas de eso seguimos con el pecho descubierto y la cara en alto. Qué grande este Guaidó, es un valiente, es un valiente. El coraje es una rara virtud entre los políticos y él la posee. En pocos minutos voy a compartir con ustedes un par de videos que me han dejado enfermo. No se puede ver tanta crueldad, tanta miseria moral. Los cuerpos de seguridad de la dictadura ensañándose con unos jovencitos, matándolos como si fueran animales callejeros y arrastrando sus cuerpos, increíble. Pero antes, esto era previsible, ¿no? Los leales a la dictadura, que cada vez son menos, han bloqueado un puente fronterizo que entiendo no se había inaugurado formalmente todavía, se llama el Puente de las Tienditas. Pusieron una camión cisterna y pusieron unos contenedores y tendieron una suerte de vallado metálico provisional para impedir que por ahí entrase la leche para los bebés y los niños. La cisterna de un camión de combustible y un gigantesco contenedor de carga permanecían cruzados el martes en la vía para cerrar el paso en el puente Tienditas, que comunica las localidades de la colombiana Cúcuta y la venezolana Ureña. El Parlamento de Venezuela, de mayoría opositora, denunció que fueron los militares venezolanos, en momentos en que se espera la llegada de ayuda humanitaria. El puente no ha sido inaugurado. Sin embargo, de acuerdo con reportes de la prensa, iba a ser una de las vías para la entrada de los cargamentos de alimentos y medicinas desde el extranjero. Otra imagen, otro reportaje de una agencia europea que confirma que en horas de la madrugada de hoy se bloqueó ese puente. Los espías cubanos, que están por todas partes en Venezuela, averiguaron que el plan era que la leche para bebés en fórmula entrase por ahí. Si las primeras toneladas eran para los bebés y los niños. Sin embargo, la orden de Miraflores fue bloqueen el puente. A vista de pájaro extraña la soledad en la que varios contenedores y un camión cisterna bloquean la llegada de ayuda humanitaria en la frontera entre Colombia y Venezuela. Mientras se preparan los lugares de acopio de alimentos y medicina, el Ejecutivo de Maduro sigue rechazando que entre la ayuda, pues piensan que esto puede dar paso a una invasión extranjera. El presidente encargado, Juan Guaidó, ha urgido a las Fuerzas Armadas a que faciliten la llegada de alimentos y medicinas. Van a entrar por Cúcuta, ni van a entrar ni por 1000 Cúcuta, o es que el país no tiene quien lo defienda, digo yo. Es posible que Nicolás Maduro ya esté dando sus primeros pasos para cumplir con sus amenazas. Así luce el puente Tienditas, justamente en la línea limítrofe. Fueron dispuestos contenedores y carrotanques que bloquean el paso hacia Venezuela si fuera abierto. Que no haga eso porque hay mucha gente que está muriendo. Yo tengo hermanas allá que no tienen ni para un jabón. No es justo que usted ahora esté bloqueando para que no lleguen los alimentos y las medicinas. Bueno, tengo que hacer una primera pausa publicitaria porque ahora toca exhibir los videos más dramáticos que he visto en mucho tiempo, sobre todo uno de ellos, ¿no? Y literalmente me han enfermado, pero es mi deber moral compartirlos con ustedes, ¿no?
Esto no lo va a hacer nadie en una televisora en Venezuela, porque todas las televisoras están secuestradas y amordazadas. Y es probable que no se haga tampoco en las televisoras libres del exilio, porque quizá no pasarían los estándares éticos de lo políticamente correcto, ¿no? En aquellas televisoras del exilio, pienso en CNN en español, se alude a Guaidó como el autoproclamado, ¿no? Autoproclamado. El autoproclamado presidente de Venezuela es Maduro, que es un dictador, un usurpador, un impostor que se autoproclama presidente constitucional porque se roba unas elecciones. Guaidó no es autoproclamado. Perdonen esa curva retórica, pero después de la pausa voy a exhibir con ustedes 3 videos, 2 de los cuales nos han llegado en calidad de primicia absoluta, ¿no? Pero es mi deber propalarlos esta noche. Regresamos con la más quemante actualidad de Venezuela. Más adelante voy a conversar con Alejandro Cardona, Seminario Creando Riqueza. Están hoy aquí en el público, y no merezco yo tamaño honor, un gran periodista venezolano, Napoleón Bravo, y su hija Natalia. Un aplauso para ellos, por favor. Gracias. Es Napoleón el que debería estar sentado aquí y yo allá. Gracias por estar aquí. El matón Diosdado Cabello, hoy estaba viendo un montón de videos, siempre veo un montón de videos antes del programa, y un ex narco colombiano, y voy a pasar su testimonio en un momentito, J. Cardona se llama, dice que Diosdado Cabello tiene mucho más dinero que el Chapo y su familia, y que es el narcotraficante más poderoso del mundo. Y lo dice un colega suyo, ¿no? Un hombre que ha sido narcotraficante. Bueno, Diosdado Cabello apareció como todos los miércoles, creo, en la televisión de su país y se burló del sabotaje que la dictadura que él sirve vergonzosamente, se burló de ese sabotaje que esa dictadura ha hecho a la ayuda humanitaria. Esta es la imagen aérea de cómo Maduro se ha movido para bloquear la entrada de ayuda humanitaria para el pueblo de Venezuela. Negar la comida y la medicina es un crimen contra la humanidad. Esta es la foto que él pone. Este es el puente de Tienditas. Los venezolanos y colombianos que viven alrededor de ese puente saben que ese puente no se ha usado nunca. Está cerrado desde el año 2016. Ahora te voy a decir, Marco Rubio, ese puente lo construyó Venezuela, solita Venezuela. Es verdad que el puente todavía no se había inaugurado de manera oficial y no había una circulación vehicular o peatonal a través de él. Pero también es una verdad el tamaño de una catedral que esos contenedores y esas cisternas no estaban ahí y están desde la madrugada de hoy. Y se han colocado ahí con el abyecto propósito de impedir que entre la leche para los bebés. O sea que no es que el puente se construyó y se pusieron ahí unos contenedores, señor Cabello. No le mienta usted al pueblo de Venezuela. Bueno, porque lo que está ocurriendo, pero no se ve allá y casi no se ve en ninguna parte, es que los espías cubanos, expertos en técnicas de represión y de intimidación a la población inocente, han dado órdenes a los matones uniformados de la dictadura, a la guardia pretoriana al servicio del sátrapa Maduro, para que ingresen en los complejos de departamentos en barrios obviamente populares. Allí no vive la gente rica, porque además la gente rica ya se fue, ¿no es cierto? No hay nada más cobarde que $1 millón. Primero se ve el $1 millón. Luego se va la persona que lo posee, ¿no? Pero la gente que es pobre y que no se puede ir, se queda. Si alguna gente joven de ese complejo habitacional salió a protestar pacíficamente, y luego regresa a sus casas, luego llegan los matones y entran y se llevan a alguien de un modo bastante arbitrario, ¿no? En este caso se llevaron a una jovencita. Ahora, tienen que ver ustedes cómo se apandilla el cuerpo de seguridad uniformado. Es decir, parecen hienas, parecen chacales. ¿Cómo patean a esta chica? ¿Cómo se la llevan a rastras? Es una cosa imposible de mirar sin sufrir una conmoción, ¿no? Yo estoy enfermo de haber visto este video y los 2 que vienen, que son aún peores.
No se puede creer, ¿no? Dios quiera que siga viva, ¿no? Le ruego a Dios que esa mujer siga viva. Es una mujer joven, fue secuestrada de ese complejo habitacional. La someten a esa cobarde paliza para que todo el vecindario vea que lo que le está ocurriendo a ella le puede ocurrir a cualquiera de los que viven ahí y salen a protestar. Pero luego los guardias se empujan para patearla, hacen turnos para patearla. No se puede ser más miserable, más cobarde. Es una mujer joven, indefensa, y la arrastran como si fuera un animal callejero, ¿no? Eso tiene que detenerse. Por eso es que yo me solivianto cuando alguna gente, en nombre de la paz, gente idealista, ¿no? Dice, no se puede usar la fuerza en Venezuela porque sobrevendría un baño de sangre, se abrirían las puertas de la violencia, sería una guerra civil. Mentira, el baño de sangre ya ha ocurrido y está ocurriendo. Y no va a haber una guerra civil porque el pueblo entero está contra la dictadura. No hay posibilidad de una guerra civil allí. Lo que hay que detener es el genocidio. Entonces luego llegan a otro complejo de apartamentos en un barrio popular, ni siquiera mesocrático, popular. Allí antes vivían todos, eran chavistas. Pues ahora ya no, porque la gente no es tonta, ¿no? Si te mueres de hambre, dejas de creer en ese gobierno, sea de cualquier signo ideológico, ya no crees más en ellos. Bueno, encuentran al muchachito que trata de huir por algún callejón y lo matan a balazos, a vista y paciencia de todos los vecinos, pero, es decir, de nuevo, se turnan para dispararle al cadáver. ¿No está tu hijo? ¿No está tu hijo? Ya va. Quédate tranquilo, Martín. Ey. Abrí rápido. Abrí rápido. No grites tanto. ¿No vas a abrir entonces? Ven acá vos. Ven acá. No, ya. Ven. Ya. Agarra aquí. Agarra. Bueno, no. Huelgan comentarios, ¿no? Si las imágenes son suficientemente elocuentes, perdonen la crudeza, pero eso es lo que está pasando en Venezuela. Estos primeros días de febrero de 2019. No eran uniformados, eran matones chavistas que llegan en sus motos usando gasolina importada de los Estados Unidos. Pronto se les va a terminar la gasolina, por suerte. Y le dicen al señor, el señor aparentemente es el padre del muchacho que luego asesinan, a sangre fría, ¿no? Y con la certeza de que ese crimen quedará impune. Es decir, estos matones campean a sus anchas porque saben que cuentan con la protección, el cobijo de la dictadura, que los manda a matar, ¿no? Les da la orden de matar. Una vez que matan a los jóvenes, y yo no sé quién grabó este testimonio, pero esto lo ha grabado uno de ellos. Esto lo ha grabado uno de ellos asqueado de lo que hacen, de cómo matan a los jóvenes indefensos en Venezuela. Jóvenes que solo quieren un futuro, que solo quieren libertad para luego cumplir sus destinos humanos. Es decir, que esa es una pretensión que anida en cualquier espíritu de cualquier individuo en el mundo. Quiero ser libre, para luego hacer con mi vida lo que yo sueñe, ¿verdad? Ahora fíjense, no solo cómo los matan, sino cómo los tratan cuando ya los han privado de sus vidas y son cadáveres, ¿no? Los arrastran y los patean como los arrastraban y los pateaban en sus últimos momentos estertores, en sus últimas exhalaciones de agonía. Esto lo graba uno de ellos y nos lo hace llegar a nosotros aquí en Mega porque se siente una repugnancia moral de lo que él y los suyos hacen con los jóvenes de Venezuela. Les advierto de que este es un testimonio crudísimo, que puede herir la sensibilidad de cualquier persona que, como yo, lleva el drama de Venezuela en el corazón.
hecha la advertencia, es mi deber moral compartir con ustedes estas imágenes, porque desnudan la miseria, la vileza, la profunda ruindad y cobardía de la dictadura venezolana a la que hay que terminar de derrotar. Joffrey no puede. Ay, chamo. ¿Quieres un tajén o toddy? No habían más. No habían más. Se fueron, eran 10 entonces. Yo ofrezco mis disculpas por exhibir unas imágenes que son tan terribles, ¿no? Yo, después de verlas hace unas horas, no he podido escapar de una niebla depresiva. La verdad es que me han conmovido profundamente, porque veo en todos estos chicos muertos ahí, arrastrados y pateados, veo a muchachos que podrían ser nuestros hijos, ¿no? Son jovencitos, tienen 18, 20 años, ¿no? Esto no tiene perdón de Dios, ¿no? Y esto es lo que la dictadura de Venezuela, con la complicidad de algunos gobiernos del mundo, hace con los jóvenes indefensos de ese país. Y hay que denunciarlo, y por eso yo quería exhibir este video. Es terrible, por supuesto, ¿no? Es terrible. Es conmovedor y lo deja a uno mudo, sin aliento y sumido en una cierta desesperanza, ¿no? Porque al final del día, si el presidente Trump no toma la decisión valiente de intervenir, yo no sé quién va a tener el coraje moral de emancipar al pueblo de Venezuela y de detener este genocidio, ¿no? Pero gracias a las personas que nos enviaron esas imágenes, es increíble, porque hay alguien que dice no hay más. A estos chicos los han matado, no estoy seguro, me dicen que fue la semana pasada, pero podría haber sido esta misma semana. Pero los han matado estos días, ¿eh? Es decir, después de la juramentación de Guaidó el 23 de enero, y estamos a 6 de febrero. Y en el camión creo que llegaban 10, eran 10 jovencitos, todos asesinados a balazos, a sangre fría, con la orden de matarlos, ¿no? Es decir, no, esto no tiene perdón de Dios. Hoy el canciller colombiano Holmes estuvo en Washington, D.C., se reunió con el embajador Bolton. Tras su reunión con el asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, el canciller reiteró el compromiso que tiene Colombia y Estados Unidos con el pueblo venezolano. Los Estados Unidos y Colombia estamos trabajando coordinadamente en el propósito de lograr la recuperación de la democracia en Venezuela. Señaló que la recepción de la ayuda humanitaria avanza y se refirió a la posibilidad de que el régimen de Nicolás Maduro bloquee el ingreso de la asistencia. También se reunió con Mike Pompeo. La reunión se habló de los caminos de acción conjunta para hacer llegar a Venezuela la ayuda humanitaria. El canciller socializó con Pompeo que se vendrían más sanciones por parte de países vecinos de Venezuela. Sanciones económicas, sanciones que tienen que ver con la protección de activos que se apoderó de ellos la dictadura o están en manos de la corrupción. Son muchas acciones. Son muchas, tienen que ver con sanciones, tienen que ver con el ingreso de la ayuda humanitaria, tiene que ver con la próxima reunión del Grupo de Lima, que tendrá lugar en Bogotá, tiene que ver con contactos con más países y grupos de países, tiene que ver con una acción política adicional frente a distintas naciones en diversos continentes. Señor canciller Holmes, yo lo conozco, a usted le he estrechado la mano, nos hemos dado un abrazo, yo a usted lo quiero. Porque usted sirve a un gobierno que yo veo con simpatía. Si fuera colombiano yo hubiera votado por Iván Duque, ¿no es cierto?, que es mi amigo. Yo soy uribista y usted también. Dicho todo esto, no sea usted ingenuo. Es decir, con estas sanciones que usted anuncia, si ustedes no son capaces de que la ayuda humanitaria llegue al pueblo de Venezuela, habrán sufrido una derrota por parte de la dictadura de ese país. Entonces, ustedes tienen que ser lo bastante astutos, pero sobre todo lo bastante gallardos
como para no empequeñecerse moralmente frente a las bravuconadas de la dictadura, si le obstruyen a usted un puente, que entren los aviones de Estados Unidos, de Colombia y de Brasil y que dejen caer en todas las ciudades principales de Venezuela la ayuda humanitaria y que sean centenares, miles, millares de cajas de comida y medicinas que caigan en toda Venezuela. ¿La satrapía derribará algún avión? Muy probablemente sí, muy probablemente sí. Bueno, eso traerá unas consecuencias, ¿verdad? Pero si ustedes se quedan de brazos cruzados y no entra la ayuda humanitaria, y usted lo que anuncia como represalia es que el grupo de Lima se va a reunir, en el Palacio de Miraflores se van a reír como hienas de ustedes, como hienas. Luego el canciller Holmes estuvo con Almagro también. Ya hay aviones que han llegado a Colombia, se están en los trámites para que todo se concentre en Cúcuta, donde hay un centro de acopio y naturalmente hay una tarea de coordinación muy estrecha. El pueblo venezolano necesita que llegue esa ayuda humanitaria. El pueblo venezolano reclama que llegue esa ayuda humanitaria y Maduro lo que tiene que hacer es no impedir que los hermanos venezolanos reciban la ayuda humanitaria que necesitan. Sí, usted tiene razón, es lo que tiene que hacer, pero es lo que no va a hacer, porque ya dio la orden de impedirlo. Y ustedes están ingenuamente pensando que le iban a entregar la ayuda humanitaria a la Cruz Roja. En la Cruz Roja, el señor que la dirige es un chavista, se llama Mario Villarruel. Yo pasé la imagen ayer y dije, este señor no me gusta nada. Y hoy mis fuentes me lo confirmaron. Y dije, ese tipo, no es que a él le van a robar la ayuda humanitaria, es que él se la va a robar. Él. Perdone, señor Villarruel, pero ya me han dicho cuáles son sus verdaderos colores. Luego dicen que se le entreguen a Cáritas, a la Iglesia Católica. Tampoco la Iglesia Católica tiene los músculos para llevar la ayuda humanitaria a lugares donde la dictadura no quiere que llegue, ¿verdad? Entonces yo digo que entren los aviones y que la dejen caer en paracaídas. Ahora, es un poco más arriesgado, sí, es un poco más arriesgado, pero uno se asegura de que caigan miles de cajas de comida y bebidas en toda Venezuela. Y esa no es una invasión militar, no es que la ayuda humanitaria va a llegar y eso generará un estallido, una convulsión, una turbulencia. Bueno, sí, pero todo eso es necesario para que termine de caer la dictadura. Holmes dice que sería un crimen que no llegara la ayuda humanitaria. Estoy de acuerdo con usted. Impedir que entre la ayuda humanitaria a Venezuela es un crimen. Impedir que llegue la ayuda humanitaria a Venezuela es hacerle daño al pueblo venezolano. Impedir que llegue la ayuda humanitaria a Venezuela no tendría perdón de Dios. Lo que hay que hacer es facilitar que llegue la ayuda humanitaria a Venezuela. Pero usted cree, después de ver las imágenes que hemos visto, señor canciller, de cómo matan a los muchachos, de cómo dan una golpiza a una jovencita, cómo arrastran los cadáveres, usted dice, ¿sería un crimen? Sí, claro que sería un crimen. Pero usted no los cree capaces a ellos de cometer ese crimen cuando cometen crímenes aún peores. Regresamos después de la pausa con mi querido amigo Alejandro Cardona. Va a estar este sábado y domingo en Houston y es un campeón para enseñarles a ustedes que a lo mejor ya quieren renunciar al trabajo y tener una cierta independencia, una libertad financiera. Él enseña muy bien cómo llegar a esa libertad financiera. Ahora, yo tengo hijas que tienen 25 y 23 años y en Nueva York la gente de esa generación lo que quiere es a los 30 años jubilarse. Son sabios, son mejores que nosotros. Regresamos después de la pausa. Bueno, como si no fueran suficientes tantas desgracias en Venezuela, la dictadura se aprovecha de la gente más desposeída, más desheredada, para convertirla en milicianos. Entre tanto, la gente en las calles que va perdiendo el miedo exige la ayuda humanitaria. Que se den cuenta que los hospitales no sirven, que nada sirve en Venezuela. En Venezuela hay demasiada hambre, demasiada pobreza. Ahorita lo que se gana es para comer y más nada, y para medio comer. Era esa que está la frontera abierta y uno puede venir a surtirse de alimentos. A través de
del Estado colombiano nos está llegando algo que el pueblo está necesitando, que es ayuda humanitaria. Aquí no estamos pidiendo ni guerra, ni guerrilla, estamos pidiendo ayuda humanitaria, medicinas, comida, seguridad. Y si vamos a la parte política, ¿qué es lo que se está pidiendo? Elecciones. Lo tiene claro este señor, ¿no? Yo sí pido guerra, guerrilla, toda la fuerza que sea necesaria para liberar al pueblo que está subyugado, que está oprimido, para romper esa cadena. El pueblo de Venezuela nos necesita. ¿Estaremos a la altura de él y de esa cita con la historia? ¿O seremos indolentes, abúlicos? Y diremos, bueno, hemos hecho todos los esfuerzos diplomáticos, pero lamentablemente no han sido suficientes. Porque estas madres que van a los hospitales con sus bebés, los ven morirse en sus brazos, y así lo cuentan. Mi bebé es Winder Ángel, que ayer fue a quirófano porque estaba contaminado y el catete no funcionaba. Un catete que tiene 15 días de puesto y se contaminó otra vez. Y ayer fue a quirófano y me le dio un paro, que de broma salió, de broma la contó. ¿Por qué? Porque aquí no hay insumo, no hay para hacer un examen, no hay rayos X, no hay nada. Nuestros hijos se nos están muriendo. Se nos están muriendo en las manos a todas. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir resistiendo esto? Y somos 4 mamás las que estamos peleando porque les da miedo salir a pelear. Entonces, ¿hasta cuándo uno va a seguir en esto esperando la calamidad del presidente? ¿Cómo no sentir el dolor de esa madre? ¿Esa señora es escuálida o es de la derecha o de la oligarquía? Ese es el pueblo sufrido, ese es el pueblo sin voz y sin voto. Y a ese pueblo hay que auxiliarlo. Otras madres tristes, tristísimas de Venezuela. Mi hijo es un paciente renal, se dializa. Tengo 5 meses esperando su cambio de catete, ya no tiene un acceso vascular donde colocarle un catete. También tenemos falla de la planta de ósmosis. En realidad la planta de ósmosis no se le hace mantenimiento desde agosto del año pasado. Tenemos casi todos los niños en la hemodiálisis contaminados. Mi hijo sufre de inmunodeficiencia primaria, ahorita pasó a ser un niño oncológico. Tiene 15 días de verse operado de un tumor en el estómago. Él tiene 10... Va para 1 año que no recibe inmunoglobulina porque en el hospital no lo hay. Ayer salió uno de los jefes de la Cruz Roja en Caracas y yo exhibí esas imágenes diciendo estamos listos para repartir la ayuda humanitaria. No me dio buena espina el señor, dije cuidado porque la ayuda humanitaria se la van a robar o la van a distribuir entre ellos, la van a meter en bolsas de comida. Cuidado, cuidado que caiga en las manos equivocadas. De nuevo hoy en la Cruz Roja de Caracas dijeron que están listos para... La Cruz Roja Internacional, perdón, dijeron que están listos para hacer todos los esfuerzos y duplicar el presupuesto y estar a la altura. El Comité Internacional de la Cruz Roja duplicó recientemente el presupuesto para Venezuela por las necesidades enormes de la población que no están cubiertas. Así lo aseguró el miércoles su presidente, que informó que el presupuesto anual para ese país pasó este año a $18 millones. That's a growing operation. Es una operación en plena expansión. Imagine at the present moment Y como pueden imaginar en este momento, nuestra preocupación y nuestro enfoque es por un lado aumentar nuestra respuesta a los venezolanos y por el otro evitar la controversia política y las divisiones políticas. Yo no creo en la Cruz Roja, no creo en Cáritas, no creo en Fe y Alegría, no creo en el Vaticano, no creo en el Papa. No creo en ninguno de ellos, ninguno. Porque ninguno de ellos tiene un regimiento de tanques, ni una aviación competente. Y para derrotar a esa dictadura, que es una dictadura militar, la venezolana, asesorada por espías maléficos cubanos, vamos a tener que usar la fuerza. La Cruz Roja no va a derribar a Maduro. No la va a derribar, no, aunque duplique o multiplique por 100 su presupuesto. Porque hay demasiada maldad en el poder en Caracas y esa maldad no va a ser derrotada con buenos argumentos persuasivos, morales. Por suerte al presidente constitucional Guaidó, hoy la Asamblea Nacional le dio más meses para que pueda conducir la transición.
El Parlamento venezolano de mayoría opositora fijó el martes en 12 meses la vigencia máxima de un eventual gobierno de transición, encabezado por el autoproclamado presidente interino Juan Guaidó. El periodo comenzaría cuando cese lo que la oposición considera usurpación del poder por parte del mandatario Nicolás Maduro. A partir de ahí, Guaidó ejercerá por 30 días continuos como presidente encargado para conducir el proceso de conformación de un gobierno provisional y la realización de elecciones presidenciales libres. Si hubiera imposibilidad para convocar a las votaciones en esos 30 días, el Parlamento podrá ratificar al presidente encargado como presidente provisional, con un mandato de máximo 12 meses. El texto establece que los comicios deben realizarse en el menor tiempo posible. Y todo eso está bien, pero nada de eso puede hacerse mientras la dictadura sigue en pie. Guaidó exigió también el cese de la usurpación y al mismo tiempo de los atropellos, de las tropelías, de los abusos que ocurren día a día. Cuando hablamos de cese de usurpación es que cese el atropello, es que cese la persecución, es que cese el hostigamiento a los que producen, es que cese la persecución a los que están dignamente sudando de su trabajo y resistiendo con su empresa. Cuando hablamos del gobierno de transición es colocar los elementos para estabilizar, para corregir, no solamente para atender la emergencia humanitaria, y va a tener que ver inmediatamente con, sin duda, la empresa privada. A este muchacho que es un valiente no lo mataron de milagro, ¿ustedes recuerdan? Que le llenaron la espalda de perdigonazos. No lo mataron de milagro, de milagro. Es decir, que había un destino trazado para él y lo está cumpliendo de un modo admirable, porque dirigiéndose a las Fuerzas Armadas que están escuchando, les dice el momento es ahora. Si queremos construir ese futuro, el momento es ahora. Y lo hemos hablado claramente y directamente a las Fuerzas Armadas, que en cada espacio que tengo y la oportunidad que tengo, les hablo directamente, con respeto pero con fuerza. Porque ya se va haciendo urgente la participación. Mañana les voy a dar la lista de todos los generales cubanos que viven en Caracas y que dan órdenes a las Fuerzas Armadas venezolanas. Esto es increíble, cómo las Fuerzas Armadas de Venezuela están hincadas de hinojos ante los mandantes cubanos. Regresamos después de la pausa. Bueno, cuando yo vi el siguiente video que voy a presentarles, pensé que era Tarek El Aissami. O pensé que era la hermana de Tarek El Aissami. No es una cosa ni la otra, es un ex narco colombiano. Se llama J. Cardona y habla de Diosdado Cabello, y este lo conoce. Acuso al señor Diosdado Cabello de ser el mayor ladrón y narcotraficante de Venezuela, y me atrevería a decir más poderoso que el Chapo Guzmán, económicamente. ¿Por qué sabes eso? Porque es mucha la fortuna que él mueve, es mucha las toneladas que él mueve, es mucha los dineros que le entra también por corrupción. ¿Exagera? No exagera, ni una coma. ¿Cuánto dinero se han robado los dos hermanos Cabello? Se calcula que a Venezuela, en general, en estos 20 años de larga noche chavista, le han robado, como mínimo, estimado conservador, 300.000 millones de dólares. Es mucha plata, ¿no? Es 2 veces la fortuna del fundador de Amazon, el hombre más rico del planeta. La fortuna de los hermanos Cabello se calcula en el 10% de todo lo que le han robado a Venezuela. Más o menos 28.000, 30.000 millones de dólares. ¿Es más de lo que tiene el Chapo? Mucho más. El Chapo en sus mejores tiempos puede haber llegado a 10.000 millones de dólares. De modo que Diosdado Cabello es el narcotraficante más poderoso del planeta. Y solo por eso se justificaría que Estados Unidos fuera a buscarlo ahí a su escondrijo, a su madriguera, y lo capturase y lo trajese aquí, a los tribunales de justicia de este país, porque eso es lo que han hecho con el Chapo y con otros narcotraficantes del mundo, ¿no? O sea, que tendrá que pagar con sus crímenes, por sus crímenes. Este mismo narcotraficante, o ex narcotraficante, porque yo no sabía que los narcotraficantes se jubilan, ¿no? Este ya es jubilado y ahora ya es un señor que tiene un buen pasar, ¿no? Se inyecta botox, está bastante rechoncho y da entrevistas, ¿no? Y entonces dice que en la época de Uribe ellos tenían el negocio más complicado, pero que luego Santos se los facilitó bastante. Y es verdad.
La droga sale de los narcotraficantes más poderosos de Colombia, que son las guerrillas ELN y las FARC, que son los productores número 1 de cocaína, con un potencial en estos instantes de un 82% de producción para el mundo, porque Colombia en el gobierno de Uribe Vélez lo había bajado a 56%. Ahora en este gobierno, que no soy uribista, en este gobierno de Santos se acrecentó a un 86%. Es algo alarmante. Yo sí soy uribista, yo sí. Me hace gracia que de pronto se da un sobresalto este señor y dice yo no soy uribista. Bueno, usted es un narcotraficante, señor, ¿no? Ahora, es verdad que con Santos creció exponencialmente el cultivo de coca en Colombia. Ahora, ustedes dirán, ¿Cabello era competidor del Chapo? No. Cabello y el Chapo, en realidad, hasta donde yo sé, trabajaban juntos. O sea, la cocaína procesada en Colombia de alta pureza era y sigue siendo llevada a Venezuela, y desde allí Cabello la despachaba a los lugares en México y alrededores, podía ser Haití, podía ser Honduras, Roatán, islitas del Caribe, donde la gente del Chapo la recogía y luego la traía acá o la mandaba a Europa. O sea que Cabello y el Chapo han comerciado juntos cocaína y han inundado Estados Unidos de toneladas de cocaína. El Chapo está preso y Cabello no. Regresamos después de la pausa. Bueno, yo he tenido siempre desde muy jovencito una pasión por la Argentina y a pesar de que es imprudente, viajo con frecuencia. No por eso deja de asombrarme que tanta gente joven y gente en general, tantos ciudadanos quieran que Cristina vuelva a ser presidenta después de todas las evidencias de corrupción escandalosas en su gobierno, ¿no? Y entonces salen los jóvenes kirchneristas a marchar en Buenos Aires a favor de Maduro. Y habla un joven muy cercano a Cristina y a la Cámpora y a Máximo, el hijo de los Kirchner, Grabois, Juan Grabois. Y todos, por supuesto, están con Maduro, ¿no? Nosotros apoyamos las propuestas y venimos a respaldar la propuesta de Uruguay, de México y de la mayor parte de los países del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que hablan de un diálogo entre las partes para salir de la crisis. En esta movilización hay mucha gente que considera que es un gobierno legítimo y otra que considera que es un gobierno ilegítimo. Lo que nos une acá es otra cosa. Lo que nos une es que tememos un derramamiento de sangre, que le pedimos al Estado argentino que no apoye los planes norteamericanos que van a terminar en una guerra civil, que van a terminar en una masacre, porque es imposible resolver el conflicto venezolano y el conflicto en ningún lugar del mundo si no hay diálogo entre las partes. Bueno, dice que es un dirigente social, ¿no? Yo no sé a quién dirige él, quién lo ha elegido y sobre todo de qué vive, ¿no? Porque estos muchachos que odian tanto a Estados Unidos, luego se ponen las zapatillas Adidas, la gorrita Nike, ¿no? La camiseta Armani, o sea que les gusta vivir bien y uno se pregunta ¿y quién les paga, no? O sea, ¿quién los financia? ¿De qué manera se organizan estas marchas? ¿Son así espontáneas o hay dinero que corre por atrás? Porque si hay un dinero que corre por atrás es el dinero que se han robado los Kirchner, que es mucho dinero el que se han robado los Kirchner. Solo el testaferro Muñoz, que murió, gastó $60 millones comprando propiedades aquí en Miami. Y era una cosa pequeñita, ¿no? Comparada con todo lo que se robaron. Entonces, y luego este señor dice que están a favor del diálogo. Se supone que ellos son de izquierda. Se supone que ellos deberían defender al pueblo, ¿no? Quienes más sufren en Venezuela son los pobres, el pueblo, no tienen nada. No pueden irse a otro país. Sus hijos no tienen qué comer, se mueren famélicos, desnutridos. Los viejitos se mueren por falta de atención médica. Y este señor defiende a Maduro y luego dice que es de izquierda y que tiene buen corazón. No parece. Regresamos. Muchas gracias a todos por vernos, por acompañarnos desde lugares muy lejanos. Nos ven por Mega, luego por YouTube. Y gracias de corazón a toda la gente tan linda que ha venido esta noche aquí al estudio y que me transmite su energía, su entusiasmo y su optimismo. No hay que perder la fe
Lo mejor está por venir. Gracias. Buenas noches.